Marido cayó el juicio al humillar la esposa, hasta que el juez leyó un documento en favor de ella. El aire matutino de Guadalajara llevaba consigo el aroma familiar de las tortas ahogadas que se vendían en la esquina de la calle Juárez, pero para Esperanza Morales ese miércoles 15 de marzo no había espacio para nostalgias culinarias. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba por 10ª vez el collar de perlas falsas que había comprado en el mercado San Juan de Dios 3 días atrás. El espejo del pequeño baño del bufete de abogados le devolvía la imagen de una mujer de 42 años, cabello castaño recogido en un moño impecable y unos ojos que habían aprendido a ocultar demasiado dolor. Señora Morales, el licenciado Vázquez la espera en su oficina, le informó la secretaria, una joven de no más de 25 años que la miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Esperanza asintió, enderezó los hombros y caminó por el pasillo alfombrado hacia la oficina de su abogado. Cada paso resonaba en su mente, como un eco del camino que la había llevado hasta ese momento. 15 años de matrimonio, 15 años de humillaciones silenciosas, 15 años de ser tratada como un objeto decorativo en la vida de Rubén Santamaría. El licenciado Aurelio Vázquez, un hombre de 60 años con canas distinguidas y una reputación sólida en casos de derecho familiar, la recibió con una sonrisa cálida pero preocupada. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo se siente?» «Nerviosa, licenciado, pero decidida», respondió ella, tomando asiento en la silla de cuero frente al escritorio de caoba. «Recuerde que hoy es solo la primera audiencia. Su esposo y su equipo legal intentarán intimidarla, pero usted tiene derecho a solicitar el divorcio y a una división justa de los bienes matrimoniales». Esperanza apretó el bolso entre sus manos. Dentro llevaba una copia del documento que había encontrado 6 meses atrás, cuando limpiaba el desván de la casa de su difunta madre en el barrio de San Juan de Dios. Un documento que cambiaría todo, pero que había decidido mantener en secreto hasta el momento preciso. «Licenciado, ¿hay algo que debo contarle?» La puerta se abrió bruscamente y la secretaria asomó la cabeza. «Disculpe, licenciado, pero ya es hora de dirigirse al juzgado». El juzgado familiar del Poder Judicial de Jalisco se encontraba en el centro histórico de Guadalajara, un edificio colonial que había sido testigo de miles de dramas familiares a lo largo de los años. Sus pasillos de azulejo y sus altos techos parecían absorber las emociones de quienes transitaban por ellos en busca de justicia. Esperanza y el licenciado Vázquez llegaron 15 minutos antes de la cita. Mientras esperaban en una banca del pasillo, ella observaba a otras personas que aguardaban sus propias audiencias. Una mujer joven con un bebé en brazos, un hombre mayor con los ojos enrojecidos, una pareja que evitaba mirarse mutuamente. «Ahí viene», murmuró el licenciado Vázquez. Esperanza levantó la vista y vio a Rubén Santamaría caminando por el pasillo como si fuera el dueño del lugar. A sus 48 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética mantenida gracias a su gimnasio privado, cabello negro peinado hacia atrás con gel, y un traje italiano que costaba más que el salario anual de muchas familias mexicanas. Lo acompañaba su abogado, el licenciado Patricio Herrera, conocido en Guadalajara por su agresividad en los tribunales y por representar a los empresarios más poderosos de la ciudad. Rubén se acercó a donde estaba sentada Esperanza y le dirigió una sonrisa que ella conocía demasiado bien, la sonrisa que usaba cuando estaba seguro de tener control absoluto sobre una situación. «Esperanza, mi amor», le dijo con una voz melosa que destilaba condescendencia, «todavía estás a tiempo de reconsiderar esta tontería. Sabes que sin mí no eres nadie. ¿Realmente quieres volver a vivir como cuando te conocí, vendiendo tamales en la plaza de Tlaquepaque?» Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia contenida durante años. Recordó el día que conoció a Rubén, hace 16 años. Ella trabajaba en un pequeño puesto de comida tradicional en Tlaquepaque, preparando tamales que había aprendido a hacer con su abuela Remedios. Rubén había llegado con unos inversionistas extranjeros, buscando un lugar auténtico para impresionar a sus socios. «Los tamales están deliciosos», había dicho Rubén aquel día, y Esperanza se había sentido como una princesa cuando él regresó al día siguiente, y al siguiente, solo para verla.
Pero el romance había sido una trampa dorada. Una vez casados, Rubén se había encargado de cambiarla completamente. Le prohibió trabajar, le pagó clases de modales y dicción para refinar su forma de hablar, contrató a una estilista para cambiar su guardarropa, y poco a poco fue borrando cualquier rastro de la mujer sencilla y alegre que había sido. «Rubén», respondió Esperanza, poniéndose de pie y mirándolo directamente a los ojos. «Ya no soy la mujer ingenua que conociste, y tú ya no me das miedo». El licenciado Herrera se acercó con una carpeta en la mano. «Señora Morales, le sugiero que reconsidere esta demanda. Mi cliente está dispuesto a ser generoso con una pensión alimenticia, pero debe entender que todos los bienes están a nombre de él y de sus empresas. Usted no tiene derecho legal a nada más que lo que él decida darle por bondad». «Eso lo veremos», respondió el licenciado Vázquez firmemente. «Aurelio», dijo Herrera con tono burlón, «sabes que respeto tu trabajo, pero esta vez estás defendiendo una causa perdida. La señora Morales nunca trabajó, nunca contribuyó económicamente al matrimonio, y firmó un acuerdo prenupcial que limita considerablemente sus derechos». Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. El acuerdo prenupcial que había firmado años atrás, cuando estaba tan enamorada que habría firmado cualquier cosa que Rubén le pusiera enfrente. En aquel momento, él le había dicho que era solo un formalismo que exigían sus socios para proteger la empresa. «Señora Morales, señor Santamaría, pasen a la sala», anunció un oficial del juzgado. La sala de audiencias era un espacio sobrio, con muros de color beige y una gran ventana que daba al patio central del edificio. El juez Rodrigo Espinosa, un hombre de 55 años con bigote gris y una reputación de ser justo pero severo, ocupaba su lugar detrás del estrado. A su derecha se encontraba la secretaria de acuerdos, y frente a él, 2 mesas donde se ubicaron las partes con sus respectivos abogados. «Buenos días», saludó el juez Espinosa con voz firme. «Estamos aquí para la primera audiencia del juicio de divorcio promovido por la señora Esperanza Morales Jiménez, contra el señor Rubén Santamaría Velasco. Licenciado Vázquez, proceda a exponer los motivos de la demanda». Aurelio Vázquez se puso de pie, ajustó sus lentes y comenzó. «Señoría, mi clienta solicita el divorcio necesario basándose en las causales establecidas en el Código Civil del Estado de Jalisco, específicamente por violencia psicológica y emocional, ejercida de manera sistemática durante los últimos 15 años de matrimonio. La señora Morales ha sido víctima de humillaciones constantes, aislamiento social y control económico abusivo por parte del señor Santamaría». El juez tomaba notas mientras escuchaba. «Además», continuó Vázquez, «solicitamos una división equitativa de los bienes matrimoniales adquiridos durante la unión, así como una pensión compensatoria justa que permita a mi clienta mantener un nivel de vida digno». Cuando terminó, el juez se dirigió a la mesa de la defensa. «Licenciado Herrera, puede proceder». Patricio Herrera se levantó con la confianza de quien ha ganado cientos de casos similares. Su voz resonó en la sala con autoridad. «Señoría, esta demanda es completamente infundada y representa un intento desesperado de una mujer que busca aprovecharse económicamente de la generosidad que mi cliente le ha brindado durante años. El señor Santamaría le proporcionó a la señora Morales una vida de lujos que jamás podría haber tenido por sus propios medios». Esperanza sintió que la sangre le hervía al escuchar esas palabras, pero se mantuvo en silencio como le había aconsejado su abogado. «Mi cliente», continuó Herrera, «es un empresario respetado que ha construido un imperio comercial a través de su esfuerzo y dedicación. Cuando conoció a la señora Morales, ella trabajaba vendiendo comida en un puesto callejero, sin educación formal, sin recursos económicos, sin perspectivas de futuro. Mi cliente le ofreció una oportunidad de vida que ella jamás habría tenido de otra manera». El licenciado caminó frente al estrado, gesticulando teatralmente. «Señoría, hablemos con franqueza. La señora Morales nunca contribuyó económicamente al matrimonio. Nunca trabajó en las empresas de mi cliente. Nunca aportó capital, ideas o esfuerzo que hubiera resultado en la creación de riqueza. Todo lo que posee mi cliente fue adquirido antes del matrimonio o construido exclusivamente con su trabajo posterior».
Rubén observaba a Esperanza con una sonrisa satisfecha, disfrutando cada palabra que humillaba a su esposa frente al juez. Además, agregó Herrera, abriendo una carpeta, existe un acuerdo prenupcial firmado por ambas partes, donde se establece claramente que en caso de divorcio, la señora Morales renunciaría a cualquier reclamación sobre las propiedades y empresas del señor Santamaría, limitándose a recibir una compensación mínima establecida en dicho documento. El juez revisó el acuerdo que le entregó Herrera. ¿La señora Morales tuvo representación legal independiente al firmar este documento? Señoría, respondió Herrera, mi cliente le ofreció contratar un abogado independiente, pero ella decidió confiar en él y firmó voluntariamente. Era mentira, y Esperanza lo sabía. Rubén nunca le había ofrecido un abogado independiente. Le había dicho que era solo un formalismo, y que, si realmente lo amaba, no tendría problema en firmarlo. Señoría, continuó Herrera elevando la voz, la realidad es que estamos frente a un caso de oportunismo. Una mujer que disfrutó de 15 años de lujos, viajes, joyas, ropa de diseñador, una casa valorada en millones de pesos, servicio doméstico y todos los privilegios de la alta sociedad tapatía, y ahora pretende reclamar la mitad de un patrimonio que jamás ayudó a construir. Las palabras de Herrera resonaron en la sala como martillazos en el corazón de Esperanza. Cada frase era técnicamente cierta, pero omitía completamente la realidad de lo que había vivido. Los años de humillaciones, de ser tratada como un objeto decorativo, de ser aislada de su familia y amigos, de perder completamente su identidad. Mi cliente, concluyó Herrera, está dispuesto a ser generoso y ofrecer una pensión mensual de 50,000 pesos durante 5 años, considerando que la señora Morales aún es joven y puede rehacer su vida. Pero cualquier pretensión sobre las empresas o propiedades principales es legalmente improcedente y moralmente cuestionable. 50,000 pesos mensuales sonaba como una fortuna para quien nunca había tenido dinero, pero Esperanza sabía que para mantener siquiera una fracción del nivel de vida que había tenido, necesitaría mucho más. Además, no se trataba solo del dinero, se trataba de dignidad, de justicia, de que Rubén entendiera que no podía seguir tratando a las personas como objetos desechables. El juez Espinosa cerró la carpeta del acuerdo prenupcial y se dirigió a Esperanza. Señora Morales, ¿desea agregar algo a lo expuesto por su abogado? Esperanza se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban, pero su voz salió clara y firme. Señoría, es cierto que cuando conocí a mi esposo yo vendía tamales en Tlaquepaque. También es cierto que él me dio oportunidades que yo no había tenido. Pero lo que el licenciado Herrera no menciona es el precio que pagué por esas oportunidades. Rubén la miró con sorpresa. En 15 años de matrimonio, Esperanza jamás le había respondido de esa manera frente a otras personas. Durante estos años, continuó Esperanza, no solo renuncié a mi trabajo, sino a mi identidad completa. Mi esposo me prohibió mantener contacto con mi familia porque decía que era gente corriente, que podía dañar su imagen. Me prohibió tener amistades de mi pasado por la misma razón. Cambió mi forma de vestir, mi forma de hablar, hasta mi forma de caminar. Me convertí en lo que él necesitaba que fuera para sus compromisos sociales y de negocios. La voz de Esperanza se quebró ligeramente, pero continuó. Señoría, yo no fui solo una esposa. Fui una empleada no remunerada las 24 horas del día. Organizaba sus eventos empresariales, atendía a sus clientes, representaba a sus empresas en eventos de caridad, y todo eso sin recibir jamás un peso de salario, porque las esposas no cobran por sus obligaciones. El juez escuchaba atentamente, tomando notas. Y cuando intentaba expresar mi opinión sobre algo, mi esposo me recordaba constantemente de dónde venía, de lo que era antes de conocerlo y de lo agradecida que debía estar. Durante 15 años escuché frases como, sin mí serías una nadie, deberías besarme los pies por sacarte del lodo, no olvides quién eres realmente. Esperanza respiró profundamente antes de continuar. Señoría, yo no busco aprovecharme de mi esposo, busco recuperar mi dignidad y tener lo suficiente para reconstruir la vida que él me obligó a abandonar. Cuando me casé, no solo traje amor y lealtad al matrimonio, traje mi trabajo, mi esfuerzo
y sacrifiqué mis propios sueños para construir los suyos. Rubén no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer sumisa y silenciosa que había moldeado durante años estaba hablando con una fuerza que él no sabía que tenía. Además, agregó Esperanza, tocando sutilmente su bolso donde guardaba el documento secreto. Hay ciertas circunstancias que aún no han sido completamente reveladas en este proceso, y que demostrarán que mi contribución a este matrimonio fue mucho mayor de lo que parece a simple vista. El licenciado Herrera frunció el ceño. No esperaba esa declaración. ¿A qué se refiere con circunstancias que no han sido reveladas?, preguntó el juez. Señoría, intervino el licenciado Vázquez, solicitamos presentar evidencia adicional en la próxima audiencia que arrojará nueva luz sobre este caso. Muy bien, respondió el juez Espinoza. Programaremos la siguiente audiencia para el día... Revisó su agenda. Martes 4 de abril. En esa fecha, la parte actora deberá presentar toda la evidencia que considere pertinente. La parte demandada tendrá derecho a contradecirla. El juez golpeó su mazo, señalando el fin de la primera audiencia. Mientras salían de la sala, Rubén se acercó a Esperanza con los ojos encendidos de furia. ¿Qué crees que estás haciendo, Esperanza? ¿Qué es esa evidencia de la que hablas? No tienes nada. Eres nada. Ya veremos, Rubén, respondió ella sorprendiéndose de su propia calma. Ya veremos. Esa noche, Esperanza regresó al pequeño apartamento que había alquilado en la colonia americana, un espacio modesto pero digno que contrastaba dramáticamente con la mansión de las Fuentes, donde había vivido durante 15 años. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña mesa de su cocina, donde extendió cuidadosamente el documento que había encontrado meses atrás. Era el testamento de su abuelo materno, Evaristo Jiménez, quien había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. El documento, redactado por un notario de Guadalajara en 1987, establecía que Esperanza heredaría varias propiedades al cumplir 40 años, incluyendo 3 casas en el centro histórico de la ciudad, un terreno comercial en Zapopan y una cuenta bancaria que había estado generando intereses durante décadas. Su madre nunca le había hablado de esa herencia, probablemente para protegerla de la codicia de otros familiares. Cuando se casó con Rubén, Esperanza no había cumplido aún los 40, por lo que técnicamente no podía reclamar la herencia. Pero ahora, a los 42 años, legalmente todo eso le pertenecía. Más importante aún, las propiedades habían sido adquiridas por su abuelo mucho antes de que ella se casara, por lo que constituían bienes propios que no entraban en el régimen matrimonial. Pero había algo más. Una de las propiedades, según había descubierto en el registro público de la propiedad, había sido rentada durante años a una empresa subsidiaria de las compañías de Rubén, generando ingresos que indirectamente habían contribuido al crecimiento del imperio empresarial de su esposo. Esperanza sonrió por primera vez en meses. Rubén creía que la conocía completamente, que había borrado todo rastro de la mujer que ella había sido antes, pero se equivocaba. Muy pronto descubriría que su esposa, insignificante, tenía más cartas por jugar de las que él jamás había imaginado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Guadalupe, quien vivía en Los Ángeles y con quien había logrado restablecer contacto después de años de silencio forzoso. ¿Cómo te fue hoy, hermana? Mejor de lo que esperaba, Lupita. Rubén y su abogado creen que ya ganaron, pero apenas está comenzando la pelea. ¿Ya decidiste cuándo vas a mostrar los papeles del abuelo? En la próxima audiencia. Quiero que Rubén se confíe completamente, que se sienta victorioso. Así, cuando caiga, será desde más alto. Después de colgar, Esperanza se acostó en su cama individual, tan diferente a la cama king size con sábanas italianas de su antigua vida, y por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en el rostro. Mañana comenzaría la verdadera batalla, y ella estaba lista. En su mansión de las Fuentes, Rubén celebraba con una copa de whisky escocés de 30 años, convencido de que al día siguiente, Esperanza vendría suplicando una reconciliación. Después de todo, ¿qué podía hacer una mujer como ella sin él? Pronto descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer mejor que nadie.
Los días siguientes a la primera audiencia transcurrieron como una extraña danza de preparativos y tensiones silenciosas. Esperanza había establecido una rutina que le daba estructura a su nueva vida. Despertarse a las 6 de la mañana, preparar café en su pequeña cafetera italiana, un lujo que se había permitido, revisar los documentos de su caso y después caminar por las calles de la colonia americana, observando una ciudad que estaba redescubriendo después de años de verla solo a través de las ventanas polarizadas del Mercedes-Benz de Rubén. Era viernes por la mañana, una semana después de la audiencia, cuando sonó el timbre de su apartamento. Esperanza miró por la mirilla y vio a una mujer elegantemente vestida, de aproximadamente 50 años, con cabello platinado perfectamente peinado y un bolso de diseñador que reconoció inmediatamente. Era Cristina Herrera de Santa María, la hermana menor de Rubén. Esperanza dudó un momento antes de abrir la puerta. Durante los años de matrimonio, Cristina había sido una de las pocas personas en la familia Santa María que ocasionalmente había mostrado gestos de amabilidad hacia ella, aunque siempre cuidándose de no contradecir abiertamente a su hermano mayor. «Hola, Esperanza», dijo Cristina con una sonrisa nerviosa. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, pasa», respondió Esperanza, haciéndose a un lado. Cristina entró al apartamento y miró a su alrededor con una expresión que intentaba ocultar su sorpresa por lo modesto del lugar. Se sentó en el pequeño sofá de la sala, colocando cuidadosamente su bolso en el suelo. «¿Te ofrezco café?», preguntó Esperanza. «Sí, gracias». Mientras preparaba el café, Esperanza podía sentir la tensión en el ambiente. Cristina no había venido solo a hacer una visita de cortesía. «Esperanza», comenzó Cristina cuando ambas estuvieron sentadas. «Vine porque estoy preocupada por ti, y también por mi hermano». Esperanza tomó un sorbo de café y esperó a que Cristina continuara. «Sé que Rubén puede ser difícil. Siempre ha sido así, desde niños. Nuestro padre le enseñó que ser fuerte significaba nunca mostrar vulnerabilidad, y creo que eso lo convirtió en alguien que no sabe cómo expresar amor sin control». «Cristina», interrumpió Esperanza suavemente, «aprecio tu preocupación, pero no vine aquí a hablar mal de Rubén. Vine a recuperar mi vida. Lo entiendo, de verdad que sí. Pero también conozco a mi hermano y sé que cuando se siente acorralado puede volverse peligroso». Esperanza frunció el ceño. «¿A qué te refieres con peligroso?». Cristina suspiró profundamente, como si estuviera debatiendo consigo misma sobre cuánto revelar. «¿Recuerdas a Mónica Herrera, la primera esposa de Rubén?». Esperanza asintió. Había escuchado menciones vagas de un primer matrimonio que había terminado mal, pero Rubén nunca hablaba del tema. Mónica también intentó divorciarse de Rubén hace 12 años. También tenía un abogado que creía tener un caso fuerte. Pero una semana antes del juicio final retiraron la demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque mi hermano no solo controló las finanzas durante el proceso, también controló la información. Tenía detectives privados investigando cada aspecto de la vida de Mónica, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Encontraron que ella había tenido una aventura años antes, y Rubén amenazó con hacer público todo, destruir su reputación, y asegurar que nunca pudiera trabajar en Guadalajara otra vez. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mónica tenía 2 hijos pequeños de un matrimonio anterior, continuó Cristina. No podía arriesgarse a que los niños sufrieran las consecuencias de una guerra mediática, así que aceptó un acuerdo que la dejó prácticamente sin nada, y se mudó a Tijuana. Nunca más volvimos a saber de ella. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas en lo que te estás metiendo. Mi hermano no solo va a pelear por el dinero, va a pelear por destruirte como persona. Y tiene los recursos para hacerlo. Esperanza tomó otro sorbo de café procesando la información. También vine, agregó Cristina, porque quiero ofrecerte una salida. ¿Qué tipo de salida? Puedo hablar con Rubén. Puedo convencerlo de que sea más generoso con el arreglo. En lugar de 50,000 pesos mensuales por 5 años, podría ser 100,000 por 10 años, más una casa y un auto. Pero tendrías que retirar la demanda de divorcio necesario y aceptar un divorcio voluntario que no lo haga quedar mal públicamente. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana de su sala.
que daba a una pequeña calle arbolada. Podía ver niños jugando en la acera, una escena de normalidad que contrastaba con la tensión de la conversación. ¿Cuánto te ofreció Rubén por venir a convencerme? Cristina se sonrojó. No es así, Esperanza. Realmente estoy preocupada por ti. Puede ser, pero también conoces a tu hermano lo suficiente como para saber que si yo gano este juicio, él podría tomar represalias contra toda la familia. Cristina guardó silencio por un momento. Está bien, sí. Me pidió que hablara contigo, pero también es cierto que estoy preocupada. Esperanza, tú no sabes todo lo que Rubén es capaz de hacer cuando se siente amenazado. Esperanza se volvió hacia Cristina con una expresión serena pero firme. Cristina, agradezco que hayas venido. Agradezco que te preocupes por mí. Pero hay algo que ni tú ni Rubén entienden. Yo ya no soy la mujer asustada que se casó con él hace 15 años. Durante este tiempo, he aprendido mucho más de lo que cualquiera de ustedes imagina. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si Rubén quiere una guerra la tendrá, pero puede que se sorprenda cuando descubra que yo también tengo armas que él desconoce. Esa tarde, después de que Cristina se marchó, Esperanza se dirigió a las oficinas del licenciado Vázquez. El bufete se encontraba en un edificio moderno de la zona financiera de Guadalajara, y mientras subía en el elevador hacia el piso 15, repasó mentalmente toda la información que había recopilado durante los últimos meses. Esperanza, me da mucho gusto verla. La saludó el licenciado al recibirla en su oficina. ¿Cómo ha estado? Bien, licenciado. Pero necesito contarle todo sobre el documento que mencioné en la audiencia pasada. Esperanza abrió su bolso y extrajo cuidadosamente el testamento de su abuelo, junto con una carpeta que contenía copias certificadas de escrituras, estados de cuenta bancarios y registros del registro público de la propiedad. El licenciado Vázquez revisó los documentos con creciente asombro. Esperanza, esto cambia completamente el panorama de su caso. Lo sé, pero quiero que entendamos exactamente qué implica todo esto antes de presentarlo en el juzgado. Durante las siguientes 2 horas, revisaron cada documento meticulosamente. El testamento de Evaristo Jiménez establecía claramente que Esperanza heredaría, al cumplir 40 años, 3 casas en el centro histórico de Guadalajara, valoradas actualmente en aproximadamente 8 millones de pesos cada una, un terreno comercial en Zapopan de 2,000 metros cuadrados, valorado en 15 millones de pesos, y una cuenta bancaria que, con los intereses acumulados durante más de 30 años, contenía aproximadamente 12 millones de pesos. El valor total de la herencia, calculó el licenciado, es de aproximadamente 57 millones de pesos. Esto la convierte en una mujer económicamente independiente, lo cual refuta completamente el argumento de la parte contraria sobre su dependencia económica. Pero hay más, agregó Esperanza. Una de las casas del centro ha estado rentada durante los últimos 10 años a Comercializadora Santa María S.A., de CB, que es una subsidiaria de las empresas de Rubén. El licenciado revisó el contrato de arrendamiento. Esto significa que, indirectamente, su propio patrimonio ha estado contribuyendo al crecimiento de las empresas de su esposo. Los ingresos por renta han sido de aproximadamente 30,000 pesos mensuales durante 10 años. Exactamente. Rubén siempre presumía de haber construido su imperio completamente solo, pero resulta que parte de ese crecimiento se financió con dinero que técnicamente me pertenecía. El licenciado Vázquez se recostó en su silla sonriendo. Esperanza, esto no solo fortalece su posición en el divorcio, potencialmente le da derecho a reclamar una compensación por el uso de sus propiedades durante todos estos años. Además, demuestra que usted no era la mujer sin recursos que ellos pretenden presentar ante el juez. Hay una cosa más, dijo Esperanza sacando un último documento de su bolso. Encontré esto entre los papeles de mi madre, una carta de mi abuelo dirigida a mí, que debía ser entregada cuando yo reclamara la herencia. La carta, escrita con la caligrafía cuidadosa de un hombre mayor, decía: «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esta carta significa que ya tienes 40 años y has venido a reclamar lo que por derecho te pertenece. Espero que estos bienes te permitan vivir con dignidad y libertad.
quiero que sepas que trabajé toda mi vida para asegurar que las mujeres de nuestra familia nunca tuvieran que depender completamente de un hombre para sobrevivir. He visto demasiadas mujeres inteligentes y fuertes quedarse atrapadas en matrimonios que las destruían porque no tenían medios para independizarse. Use este patrimonio no solo para vivir cómodamente, sino para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la libertad que podemos conseguir para nosotros mismos y para otros. Con todo mi amor, tu abuelo Evaristo. Al terminar de leer la carta, tanto Esperanza como el licenciado Vázquez tenían lágrimas en los ojos. Su abuelo era un hombre muy sabio, comentó el abogado. Lo era. Y ahora entiendo por qué mi madre nunca me habló de esta herencia cuando me casé con Rubén. Ella sabía que si yo tenía dinero propio, Rubén habría encontrado una manera de controlarlo también. Era mejor que yo lo descubriera cuando realmente lo necesitara. Esperanza, tengo que preguntarle, ¿por qué no me contó sobre esto desde el principio? Esperanza sonrió, porque necesitaba que Rubén y su abogado mostraran sus verdaderas intenciones primero. Quería que quedara claro ante el juez que ellos no están dispuestos a ser justos, que su estrategia es humillarme y minimizarme. Cuando presentemos esta evidencia, el contraste será devastador. Muy inteligente, pero ahora tenemos que preparar la presentación de esta evidencia cuidadosamente. También deberíamos investigar más profundamente las finanzas de las empresas de su esposo, especialmente en relación con el uso de sus propiedades. Durante los días siguientes, el equipo del licenciado Vázquez trabajó intensamente preparando la estrategia para la segunda audiencia. Contrataron a un contador especialista en valuaciones para determinar exactamente cuánto habían contribuido las rentas de la propiedad de Esperanza al crecimiento del imperio empresarial de Rubén. Los resultados fueron sorprendentes. La empresa de Rubén había pagado renta por debajo del valor de mercado durante años, lo que representaba un subsidio indirecto de aproximadamente 2 millones de pesos en total. Además, había usado la propiedad como garantía para obtener créditos bancarios sin el conocimiento o consentimiento de Esperanza. Mientras tanto, Rubén seguía confiado en su victoria. El lunes antes de la segunda audiencia, organizó una cena en su casa para celebrar por adelantado lo que consideraba un triunfo inevitable. Invitó a varios de sus socios empresariales y amigos, entre ellos el licenciado Herrera. «Mañana se termina esta ridiculez», declaró Rubén alzando su copa de vino francés. «Esperanza se dará cuenta de que no puede ganar contra alguien como yo». «¿Estás seguro de que no hay nada más que pueda sorprendernos?», preguntó Herrera. Su abogado mencionó evidencia adicional. «¿Qué evidencia podría tener? La conozco mejor que nadie. Antes de conocerme, su única posesión valiosa eran las recetas de tamales de su abuela. No tiene nada, Patricio. Absolutamente nada». Uno de los invitados, un empresario del sector inmobiliario llamado Fernando Ramos, intervino. «Rubén, no subestimes a una mujer desesperada. A veces pueden sorprenderte». «Fernando, por favor», respondió Rubén con una carcajada. «Hablamos de Esperanza. Durante 15 años no ha tomado una sola decisión importante sin consultarme primero. No sabe ni cómo funciona un banco. Mañana, cuando vea que no puede ganar, vendrá suplicando que la perdone y que la deje volver. ¿Y si no lo hace? Entonces aprenderá lo que cuesta desafiarme. Tengo información sobre ciertas indiscreciones de su pasado que podrían ser muy embarazosas si se hicieran públicas». El licenciado Herrera frunció el ceño. «¿Qué tipo de información?». «Digamos que antes de conocerme, Esperanza no siempre fue tan selectiva con sus compañías. Tengo fotos y testimonios que podrían resultar muy interesantes para los medios de comunicación». «Rubén», advirtió Herrera, «usar ese tipo de material podría volverse contra nosotros. Los jueces no ven con buenos ojos los ataques personales irrelevantes al caso. Patricio, confía en mí. He estado preparando esta defensa desde el día que me entregó los papeles de divorcio. Esperanza no sabe con quién se está metiendo». Esa misma noche, Esperanza estaba en su apartamento terminando de revisar sus notas para la audiencia del día siguiente. Su hermana Guadalupe la llamó desde Los Ángeles para darle ánimos. «¿Nerviosa, hermana?». «Un poco, pero también emocionada.
Mañana, por fin, Rubén va a ver quién soy realmente. ¿Crees que intentará algo sucio en el juicio? Estoy segura de que lo hará. Cristina me advirtió que tiene información que planea usar contra mí. Probablemente fotos o algo así de antes de que nos casáramos. ¿Y eso te preocupa? Esperanza sonrió recordando las palabras de su abuelo en la carta. No, Lupita, ya no me preocupa. Durante años viví con miedo de que Rubén descubriera algo de mi pasado que pudiera usar contra mí. Pero ahora me doy cuenta de que mi pasado es exactamente lo que me da fuerza. Yo era una mujer trabajadora, honesta, que se ganaba la vida dignamente. Si eso es lo peor que puede decir de mí, entonces ya ganó. Al día siguiente, martes 4 de abril, el juzgado estaba más lleno que la ocasión anterior. Varios periodistas de la sección de sociales habían llegado, alertados por fuentes anónimas de que el juicio prometía ser escandaloso. Esperanza sospechaba que Rubén había filtrado información para asegurar que su humillación fuera pública. Esperanza llegó acompañada no solo del licenciado Vázquez, sino también de su hermana Guadalupe, quien había viajado desde Los Ángeles específicamente para apoyarla, y de su prima Dolores, que trabajaba como contadora y había ayudado a verificar algunos de los cálculos financieros. Rubén entró con su equipo habitual, pero esta vez también traía a un segundo abogado especialista en derecho corporativo y a un contador forense. Claramente, habían decidido no dejar nada al azar. El juez Espinosa ocupó su lugar y llamó al orden. Buenos días. Continuamos con el caso de divorcio de Morales contra Santa María. Licenciado Vázquez, entiendo que tiene evidencia adicional que presentar. Así es, señoría. Pero antes quisiéramos responder a los argumentos presentados por la contraparte en la audiencia anterior. El licenciado Vázquez se puso de pie con confianza renovada. Señoría, el licenciado Herrera argumentó que mi clienta nunca contribuyó económicamente al matrimonio, que era una mujer sin recursos, que dependía completamente de la generosidad del señor Santamaría. Hoy demostraremos que esa caracterización es completamente falsa. Vázquez se acercó al estrado y entregó al juez una copia certificada del testamento de Evaristo Jiménez. Señoría, la señora Morales es heredera de un patrimonio considerable que incluye propiedades inmobiliarias y recursos financieros por un valor aproximado de 57 millones de pesos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Rubén palideció visiblemente. Además, continuó Vázquez, una de estas propiedades ha estado siendo rentada durante los últimos 10 años por una empresa subsidiaria del señor Santamaría, lo que significa que el patrimonio de mi clienta ha estado contribuyendo indirectamente al crecimiento de las empresas de su esposo. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. Objeción, señoría. Esta evidencia debió ser presentada desde el inicio del proceso. Su ocultación constituye mala fe procesal. Señoría, respondió Vázquez calmadamente, mi clienta recién reclamó formalmente esta herencia hace 2 meses, cuando cumplió los requisitos de edad establecidos en el testamento. No había mala fe porque legalmente no podía acceder a estos bienes antes de ese momento. El juez revisó cuidadosamente los documentos. La evidencia es admisible. Continúe, licenciado Vázquez. Gracias, señoría. Como decía, contrario a lo que afirma la contraparte, mi clienta no solo no es una mujer sin recursos, sino que involuntariamente ha estado subsidiando las empresas de su esposo durante años. Rubén no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Esperanza tuviera una herencia de esa magnitud sin que él lo supiera? Pero hay más, señoría, continuó Vázquez. Hemos descubierto que el señor Santamaría no solo pagó rentas por debajo del valor de mercado por la propiedad de mi clienta, sino que también usó esa propiedad como garantía para obtener créditos bancarios, sin el conocimiento o consentimiento de la propietaria legal. El contador del equipo de Vázquez se acercó al estrado y entregó al juez un análisis financiero detallado. Según nuestros cálculos, el beneficio económico indebido que las empresas del señor Santamaría obtuvieron del uso de las propiedades de mi clienta asciende a aproximadamente 4 millones de pesos en valor presente neto. Esperanza observó el rostro de Rubén, que había pasado de la palidez inicial a una creciente rojez de indignación.
Sus manos apretaban los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Por lo tanto, señoría, concluyó Vázquez, lejos de ser una mujer dependiente que busca aprovecharse de su esposo, mi clienta es una mujer económicamente independiente que, sin saberlo, ha estado siendo explotada financieramente por años. El juez Espinosa tomó notas mientras procesaba la información. Licenciado Herrera, ¿desea responder a estos argumentos? Patricio Herrera se puso de pie, claramente desestabilizado por las revelaciones, pero intentando mantener su compostura profesional. Señoría, independientemente de esta sorpresiva información sobre una herencia que mi cliente desconocía completamente, el hecho permanece. Existe un acuerdo prenupcial válido que limita los derechos de la señora Morales en caso de divorcio. Cierto, respondió el juez. ¿Cómo responde la parte actora a eso? Esperanza miró a su abogado, quien asintió. Era el momento de jugar su carta final. Señoría, dijo Vázquez, mi clienta desea hacer una declaración personal ante el tribunal. ¿Puede proceder? Esperanza se puso de pie, respiró profundamente y caminó hacia el centro de la sala. Por primera vez en 15 años, se sintió completamente libre para decir su verdad. Señoría, es cierto que firmé un acuerdo prenupcial, pero quiero que este tribunal entienda las circunstancias en que firmé ese documento. Esperanza se mantuvo de pie en el centro de la sala, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared del juzgado. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Rubén, quien la observaba con una mezcla de incredulidad y cólera que nunca antes había visto en su rostro. Señoría, comenzó Esperanza con voz clara y firme. Cuando firmé ese acuerdo prenupcial, tenía 26 años y estaba profundamente enamorada. Rubén me dijo que era solo una formalidad que exigían sus socios para proteger la empresa, y que si realmente lo amaba, no tendría problema en firmarlo. El juez Espinosa la escuchaba atentamente, sin interrumpir. Pero lo que no mencionó entonces, y lo que su abogado tampoco ha revelado en este proceso, es que ese documento fue firmado bajo circunstancias muy específicas que lo invalidan. El licenciado Herrera se enderezó inmediatamente en su silla. Señoría, cuando firmé ese acuerdo, continuó Esperanza, ya estaba embarazada de 3 meses. Rubén lo sabía, pero me dijo que no se lo dijera a nadie hasta después de la boda porque podría complicar las cosas con las familias. Me presionó para firmar el acuerdo antes de que mi embarazo fuera visible, diciéndome que una vez que tuviéramos el bebé, él arreglaría los términos del contrato para que fueran más justos para mí y nuestro hijo. Un murmullo recorrió la sala. Esta información era completamente nueva, incluso para el licenciado Vázquez, quien la miraba con sorpresa. Señoría, la voz de Esperanza se quebró ligeramente. Perdí a ese bebé en el 5º mes de embarazo. Rubén me dijo que no nos preocupáramos, que tendríamos otros hijos, y que mientras tanto, no era necesario modificar el acuerdo prenupcial. Durante los siguientes 15 años intentamos tener hijos en múltiples ocasiones, pero yo sufrí 4 abortos espontáneos más. Esperanza respiró profundamente antes de continuar. Cada vez que perdíamos un bebé, yo le preguntaba a Rubén si podíamos modificar el acuerdo prenupcial para reflejar nuestra nueva realidad, ya que había sido concebido pensando en una familia con hijos. Cada vez él me decía que después del siguiente embarazo, lo arreglaríamos. Pero después nunca llegó. El juez tomaba notas minuciosamente. Señoría, ese acuerdo prenupcial fue firmado bajo la premisa de que tendríamos hijos que heredarían el patrimonio familiar. Fue firmado por una mujer embarazada que creía estar protegiendo el futuro de su bebé, no renunciando a sus propios derechos, y fue mantenido en vigencia durante 15 años mediante promesas constantes de modificación que nunca se cumplieron. Esperanza regresó a su asiento, y el licenciado Vázquez se puso de pie inmediatamente. Señoría, la declaración de mi clienta introduce elementos legales importantes. Un contrato firmado bajo coerción emocional y mantenido mediante engaño puede ser considerado inválido. Además, las circunstancias que motivaron el contrato original, la expectativa de descendencia, nunca se materializaron, lo que cambia fundamentalmente la naturaleza del acuerdo. El licenciado Herrera
Se levantó con urgencia. Objeción, señoría. Estos alegatos son completamente nuevos y no fueron mencionados en la demanda original. Además, son imposibles de comprobar después de tanto tiempo. Señoría, respondió Vázquez, tenemos evidencia médica que documenta los embarazos y pérdidas gestacionales de mi clienta. También tenemos testimonios de personas que pueden confirmar las promesas repetidas del señor Santamaría de modificar el acuerdo prenupcial. El juez consideró por un momento. Licenciado Herrera, tendrá oportunidad de responder. Licenciado Vázquez, presente su evidencia. Vázquez se acercó al estrado con una nueva carpeta. Señoría, aquí están los expedientes médicos del Hospital San Javier donde mi clienta recibió atención ginecológica durante los últimos 15 años. Los registros muestran claramente 5 embarazos confirmados y 5 pérdidas gestacionales. El médico ginecólogo de Esperanza, el doctor Raúl Mendoza, había proporcionado una declaración jurada confirmando no solo los embarazos y pérdidas, sino también el estado emocional de su paciente durante esos periodos y las conversaciones que había tenido con la pareja sobre las implicaciones de las pérdidas recurrentes. Además, continuó Vázquez, tenemos el testimonio de la señora Carmen Ruiz, quien trabajó como empleada doméstica en la casa de los Santamaría durante 12 años. Carmen Ruiz, una mujer de 55 años con el rostro curtido por los años de trabajo, fue llamada a declarar. Su testimonio fue devastador. Yo trabajé en esa casa desde que se casaron hasta hace 3 años, declaró Carmen. Vi todo. Los embarazos, las pérdidas, las lágrimas de la señora Esperanza. Y sí, escuché muchas veces al señor Rubén prometiéndole que iban a arreglar los papeles cuando tuvieran un bebé. Después de cada pérdida, ella le preguntaba cuándo iban a modificar el acuerdo, y él siempre decía, cuando estés mejor, mi amor, o cuando tengamos el siguiente bebé. ¿Escuchó alguna vez al señor Santamaría referirse específicamente al acuerdo prenupcial? Preguntó Vázquez. Sí, señor. Una vez los escuché discutir después del 4º aborto. La señora Esperanza estaba muy triste, y le dijo que sentía que él solo la había casado por el contrato. Él se enojó mucho, y le gritó que ella había firmado esos papeles, porque quería, y que no era su culpa que no pudiera tener hijos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se mantenía erguida. ¿Hay algo más que considere importante mencionar, señora Ruiz?, preguntó el juez. Sí, señor juez. El señor Rubén no siempre era amable con su esposa, especialmente después de las pérdidas. Le decía cosas muy feas, que era una mujer incompleta, que para qué servía una esposa que no podía darle hijos. Una vez lo escuché decirle que tal vez Dios no les daba hijos porque ella no los merecía. Rubén se puso de pie abruptamente. Eso es mentira. Esa mujer está inventando cosas. Señor Santamaría, lo reprendió el juez firmemente. Mantenga el orden o será retirado de la sala. El licenciado Herrera puso una mano en el brazo de Rubén para tranquilizarlo, pero era evidente que la estrategia de defensa se estaba desmoronando. Señoría, continuó Vázquez, también tenemos el testimonio de la doctora Patricia Salinas, psicóloga clínica que atendió a mi clienta durante los últimos 2 años de su matrimonio. La doctora Salinas, una mujer profesional de mediana edad, explicó al tribunal el estado psicológico en el que había encontrado a Esperanza cuando comenzó la terapia. La señora Morales llegó a mi consulta en un estado de depresión severa, con síntomas claros de trauma psicológico relacionado con violencia emocional prolongada. Durante nuestras sesiones documenté patrones consistentes de manipulación psicológica, incluyendo el uso de las pérdidas gestacionales como herramienta de control emocional. ¿Puede explicar eso más específicamente?, preguntó el juez. El señor Santamaría utilizaba las pérdidas de embarazo de su esposa para hacerla sentir culpable y defectuosa como mujer. La convenció de que ella era responsable de no poder tener hijos, y usaba esa culpa para justificar el control que ejercía sobre todos los aspectos de su vida. En mi opinión profesional, la señora Morales desarrolló lo que conocemos como síndrome de la mujer maltratada, caracterizado por la creencia de que merece el maltrato que recibe. El testimonio de la psicóloga tuvo un impacto profundo en la sala. Incluso algunos de los periodistas presentes
Habían dejado de tomar notas para escuchar con atención. Señoría, dijo Vázquez, la evidencia muestra claramente que el acuerdo prenupcial firmado por mi clienta no representa su voluntad libre e informada, sino el resultado de manipulación emocional y coerción psicológica. Por lo tanto, solicitamos que sea declarado nulo e inválido. Cuando le tocó el turno al licenciado Herrera, se acercó al estrado con visible nerviosismo. La evidencia presentada había destruido gran parte de su estrategia, pero intentó una contraofensiva. Señoría, por más emotivos que sean estos testimonios, el hecho legal permanece. Existe un contrato válido firmado por dos adultos competentes. Los problemas matrimoniales posteriores no invalidan automáticamente los acuerdos legales previos. Herrera se volvió hacia Esperanza con una expresión dura. Señora Morales, usted alega que firmó el acuerdo prenupcial bajo coerción, pero ¿no es cierto que durante años disfrutó de todos los beneficios de ese acuerdo? La casa de lujo, los viajes, las joyas, la posición social. Objeción, interrumpió Vázquez. La pregunta es argumentativa. Reformularé, dijo Herrera. Señora Morales, durante los 15 años de matrimonio, ¿alguna vez intentó buscar asesoría legal independiente para revisar o modificar el acuerdo prenupcial? Esperanza lo miró directamente. No, licenciado, porque mi esposo me había convencido de que él era el único que entendía estas cosas legales complicadas, y que confiar en él era parte de ser una buena esposa. Pero usted sabía leer y escribir. Podía haber consultado a un abogado por su cuenta. Licenciado, respondió Esperanza con firmeza creciente. Cuando vives con alguien que controla cada aspecto de tu vida, que revisa tus llamadas telefónicas, que monitorea tus gastos, que te dice constantemente que sin él no sabes hacer nada correctamente, no es tan simple como consultar a un abogado por tu cuenta. ¿Está alegando que su esposo la tenía secuestrada? Estoy alegando que mi esposo ejercía un control tan completo sobre mi vida que yo había perdido la capacidad de tomar decisiones independientes. Eso se llama violencia psicológica, licenciado. Herrera continuó presionando. Señora Morales, ¿no es cierto que usted nunca trabajó durante el matrimonio porque prefería el estilo de vida cómodo que su esposo le proporcionaba? No, licenciado. No trabajé porque mi esposo me lo prohibió. Me dijo que las esposas de empresarios exitosos no trabajaban, que eso dañaría su imagen profesional. ¿Y usted no tenía ambiciones profesionales propias? Por primera vez en la audiencia, Esperanza sonrió, aunque con tristeza. Licenciado, yo tenía muchos sueños. Quería estudiar gastronomía, abrir mi propio restaurante de comida tradicional mexicana. Quería viajar, aprender idiomas, conocer el mundo. Pero poco a poco, mi esposo me convenció de que esos sueños eran poco realistas para alguien como yo. Alguien como usted, una mujer sin educación universitaria que venía de una familia humilde. Él me decía que debía estar agradecida por la oportunidad que me había dado de vivir en su mundo, y que perseguir mis propios sueños sería egoísta e ingrato. El licenciado Herrera consultó sus notas, claramente buscando una nueva línea de ataque. Señora Morales, hablemos de la herencia que recientemente descubrió. ¿No le parece conveniente que recordara esta herencia justo cuando decidió divorciarse? Objeción, gritó Vázquez. La pregunta implica mala fe sin fundamento. Reformularé, dijo Herrera. ¿Cuándo supo exactamente de la existencia de esta herencia? Lo descubrí hace 6 meses, licenciado, cuando estaba limpiando la casa de mi madre después de su muerte. Encontré los documentos en una caja que había estado guardada en el desván durante años. ¿Y por qué no le dijo inmediatamente a su esposo sobre esta herencia? Esperanza miró hacia Rubén, luego de vuelta al abogado. Porque ya había decidido divorciarme, licenciado, y tenía miedo de que si Rubén sabía de la herencia, encontrara una manera de controlarla también, como había controlado todo lo demás en mi vida. Así que usted admite que ocultó información financiera importante a su esposo. Licenciado, después de 15 años de ser controlada financieramente, sí, decidí mantener en secreto la primera oportunidad real que tenía de ser independiente. Y no me arrepiento de esa decisión. En ese momento, Rubén ya no pudo contenerse más.
Se puso de pie violentamente tirando su silla hacia atrás. Suficiente. Todo esto es una farsa. Esa mujer es una mentirosa y una malagradecida. Señor Santamaría, advirtió el juez severamente. Contrólese inmediatamente. No, gritó Rubén. He escuchado suficientes mentiras. Yo le di todo a esta mujer. La saqué del lodo y la convertí en alguien respetable. Sin mí, ella no sería nadie. El licenciado Herrera intentaba tranquilo sin éxito. Señor Santamaría, está dañando su caso. Mi caso ya está dañado. Rubén se volvió hacia Esperanza con los ojos encendidos de furia. ¿Crees que vas a ganar, Esperanza? ¿Crees que puedes derrotarme? Yo sé cosas de ti que harían que toda esta sala te viera como lo que realmente eres. El juez golpeó su mazo repetidamente. ¡Orden! Señor Santamaría, una palabra más y será desalojado. Pero Rubén estaba completamente fuera de control. Diles, Esperanza. Diles sobre los hombres que tenías antes de conocerme. Diles sobre las fotos que tengo. Diles sobre... Suficiente, gritó el juez poniéndose de pie. Oficial, retire al señor Santamaría de mi sala inmediatamente. 2 oficiales judiciales se acercaron a Rubén, quien finalmente pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su rostro se puso pálido mientras era escoltado hacia la puerta. Señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente, pidió Herrera claramente avergonzado. Receso de 15 minutos, anunció el juez. Durante el receso, Esperanza salió al pasillo acompañada de su hermana Guadalupe y su abogado. Las manos le temblaban ligeramente, pero su expresión era de determinación más que de miedo. ¿Estás bien?, le preguntó Guadalupe. Mejor que nunca, respondió Esperanza. Ahora todos vieron quién es realmente Rubén cuando no puede controlar una situación. El licenciado Vázquez estaba preocupado. Esperanza, cuando mencione esas fotos, ¿sabe a qué se refería? Probablemente a fotos de cuando yo era joven antes de conocerlo. Tuve novios, licenciado. Tuve una vida antes de casarme. Si él cree que eso me avergüenza, o que puede usarlo para chantajearme, se equivoca. Está bien, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa cuando regresemos. Cuando se reanudó la audiencia, Rubén había vuelto a su lugar, pero su compostura estaba completamente quebrada. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado, y había manchas de sudor en su camisa. El licenciado Herrera se puso de pie con obvio desconcierto. Señoría, mi cliente se disculpa por su arrebato. El estrés de estos procedimientos ha sido considerable. El comportamiento del señor Santamaría ha sido notado por el tribunal, respondió el juez secamente. Continúe con su presentación, licenciado Herrera. Herrera intentó recuperar el control de su estrategia. Señoría, independientemente de los aspectos emocionales de este caso, solicitamos que el tribunal considere las implicaciones económicas de invalidar un acuerdo prenupcial válido. Mi cliente ha construido un imperio empresarial que genera empleos para más de 500 trabajadores. Una división arbitraria de bienes podría poner en riesgo no solo las finanzas de mi cliente, sino el sustento de todas esas familias. Era un argumento desesperado, y todos en la sala lo sabían. Además, continuó Herrera, la señora Morales ahora ha revelado que posee un patrimonio considerable. Difícilmente puede alegar necesidad económica cuando tiene más de 50 millones de pesos en bienes propios. El licenciado Vázquez se puso de pie para su réplica final. Señoría, el argumento de la contraparte confirma exactamente lo que hemos estado diciendo. Durante años se ha caracterizado a mi clienta como una mujer sin recursos, que dependía de la caridad de su esposo. Ahora que se descubre que ella tiene patrimonio propio, intentan usar ese mismo patrimonio para negar sus derechos matrimoniales. Vázquez caminó hacia el centro de la sala. Señoría, este caso no se trata de dinero. Se trata de justicia. Se trata de una mujer que fue sistemáticamente despojada de su autonomía, de su identidad, de su dignidad, y que finalmente encontró el valor para recuperar su vida. El comportamiento del señor Santamaría en esta misma sala demuestra el patrón de control y abuso emocional que mi clienta ha descrito. Su reacción violenta cuando se sintió desafiado, sus amenazas de usar información personal para avergonzarla, su incapacidad para aceptar que ella pudiera tomar decisiones independientes,
Todo esto confirma el testimonio que hemos presentado. El abogado se detuvo frente al estrado. Señoría, la señora Morales no está pidiendo la mitad del patrimonio de su esposo por codicia. Está pidiendo reconocimiento de que durante 15 años, ella contribuyó a ese matrimonio con su trabajo, su lealtad, su apoyo emocional y su sacrificio personal. Está pidiendo compensación por los años en que su propio patrimonio subsidió inadvertidamente las empresas de su esposo. Está pidiendo justicia. Y finalmente, señoría, está pidiendo que este tribunal envíe un mensaje claro, que en México, en el siglo XXI, ninguna mujer debe vivir como prisionera en su propio matrimonio, sin importar cuán dorada sea la jaula. Cuando terminó el alegato de Vázquez, el silencio en la sala era absoluto. El juez Espinosa revisó sus notas por varios minutos antes de hablar. Este ha sido un caso extraordinariamente complejo, que involucra no solo cuestiones legales, sino profundas consideraciones sobre justicia, dignidad humana y el papel de las instituciones jurídicas en la protección de los derechos fundamentales de las personas. El juez hizo una pausa. Habiendo escuchado toda la evidencia presentada, habiendo observado el comportamiento de las partes y habiendo considerado cuidadosamente todos los argumentos legales, el tribunal se encuentra en posición de emitir una decisión preliminar. Esperanza sintió que su corazón se detenía. Este era el momento que había estado esperando durante meses. Sin embargo, continuó el juez, la complejidad de las cuestiones planteadas, particularmente en relación con la validez del acuerdo prenupcial y las implicaciones de la herencia recientemente revelada, requieren una consideración más detallada. El juez cerró su carpeta. Por lo tanto, el tribunal ordenará un receso de una semana para realizar un análisis completo de toda la evidencia presentada. La decisión final será emitida el próximo martes 11 de abril a las 10:00 am. Golpeó su mazo. Hasta entonces, el señor Santamaría deberá mantener una distancia mínima de 100 metros de la señora Morales, y se prohíbe cualquier tipo de contacto directo o indirecto entre las partes. Mientras salían del juzgado, Esperanza se sentía extrañamente tranquila. Sabía que había dicho su verdad, que había presentado su evidencia y que había enfrentado a Rubén sin miedo. El resultado final estaba ahora en manos de la justicia. Rubén, por su parte, salió del juzgado rodeado por su equipo legal, pero su rostro mostraba la amargura de un hombre que por primera vez en su vida había perdido el control completo de una situación. Esa noche, en su apartamento, Esperanza cenó tranquilamente mientras conversaba por teléfono con su hermana. ¿Cómo te sientes, hermana? En paz, Lupita. Pase lo que pase el martes, ya gané. Ya recuperé mi voz, mi dignidad, mi fuerza. El dinero es importante, pero lo que realmente necesitaba era demostrar, a mí misma y al mundo, que yo valgo más que lo que Rubén me hizo creer durante todos estos años. Una semana después, el juzgado estaría lleno nuevamente para escuchar una decisión que cambiaría para siempre las vidas de ambos. Pero por ahora, por primera vez en 15 años, Esperanza Morales se durmió siendo completamente dueña de sí misma. La semana que transcurrió entre la segunda audiencia y la decisión final fue la más larga en la vida de Esperanza Morales. Cada día se despertaba con una mezcla de ansiedad y esperanza que se había vuelto tan familiar como su rutina matutina de café y reflexión. El martes 11 de abril amaneció gris en Guadalajara, con nubes pesadas que amenazaban lluvia, como si el clima mismo fuera un reflejo de la tensión que se sentía en toda la ciudad. La noticia del caso había trascendido los círculos sociales de la alta sociedad tapatía y se había convertido en tema de conversación en cafeterías, oficinas y hogares de toda la zona metropolitana. Los medios de comunicación habían comenzado a referirse al caso como el juicio del siglo en materia familiar, y las redes sociales ardían con opiniones divididas sobre quién tenía la razón. Esperanza se levantó a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña terraza de su apartamento, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. A las 6, su teléfono comenzó a sonar. Era su hermana Guadalupe llamando desde Los Ángeles. «Buenos días, hermana. ¿Cómo dormiste?»
No dormí mucho, pero me siento tranquila, respondió Esperanza. Extrañamente tranquila. ¿Nerviosa por la decisión? Un poco, pero más que nada siento una paz que no había sentido en años. Sin importar lo que diga el juez hoy, ya sé que hice lo correcto. A las 7 de la mañana, Esperanza recibió una llamada inesperada del licenciado Vázquez. Buenos días, Esperanza. Lamento llamar tan temprano, pero tengo noticias importantes. ¿Qué sucede, licenciado? Acabo de recibir una llamada del licenciado Herrera. Rubén quiere hacer una oferta de arreglo de último minuto antes de que el juez emita su decisión. Esperanza frunció el ceño. ¿Qué tipo de oferta? Está dispuesto a ofrecerle una compensación de 20 millones de pesos, más la casa de la colonia Providencia, que vale aproximadamente 8 millones, más una pensión vitalicia de 100,000 pesos mensuales. A cambio, usted retiraría la demanda y firmaría un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo que se ha revelado en el juicio. Era una oferta considerable. 28 millones de pesos más una pensión vitalicia representaba seguridad económica para el resto de su vida. ¿Qué opina usted, licenciado? Esperanza, desde el punto de vista estrictamente financiero, es una oferta muy buena. Pero hay algo más que debe considerar. El acuerdo de confidencialidad significaría que nunca podría hablar públicamente de lo que vivió en su matrimonio. Rubén quiere comprar no solo su silencio futuro, sino también borrar todo el testimonio que ya se ha hecho público. Esperanza reflexionó por un momento. Licenciado, durante 15 años viví en silencio. No voy a volver a vendérselo a Rubén, sin importar el precio. ¿Está segura? Es mucho dinero. Estoy segura. Vamos al juzgado. A las 8 de la mañana, Esperanza llegó al juzgado acompañada del licenciado Vázquez y de su hermana Guadalupe, quien había extendido su estancia en México para estar presente en la decisión final. La entrada del edificio estaba rodeada de periodistas y curiosos que habían llegado temprano para presenciar el desenlace del caso. «Señora Morales, ¿cómo se siente?», gritó un reportero. «Confiada en la justicia», respondió Esperanza sin detenerse. Adentro del juzgado, la sala de audiencias estaba completamente llena. En las primeras filas se encontraban miembros de la familia Santamaría, incluyendo a Cristina, quien evitaba hacer contacto visual con Esperanza. También estaban presentes varias mujeres que Esperanza no reconocía, pero que después se enteraría que eran activistas por los derechos de las mujeres que habían seguido el caso y venían a mostrar su apoyo. Rubén llegó 15 minutos después, vestido con un traje negro impecable pero con ojeras profundas que revelaban una semana sin dormir bien. Su equipo legal había crecido. Ahora incluía no solo al licenciado Herrera, sino también a un especialista en Derecho Constitucional y a un experto en Relaciones Públicas. A las 10 en punto, el juez Rodrigo Espinosa entró a la sala. Su expresión era seria, casi solemne, y llevaba consigo una carpeta considerablemente más gruesa que en audiencias anteriores. El silencio que se apoderó de la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de las personas. «Buenos días», comenzó el juez. «Estamos aquí para emitir la decisión final en el caso de divorcio de Morales contra Santamaría. Antes de proceder con la lectura de la sentencia, debo mencionar que este caso ha presentado cuestiones legales y humanas de extraordinaria complejidad que han requerido una consideración cuidadosa de múltiples aspectos del derecho familiar, civil y constitucional». El juez abrió su carpeta y comenzó a leer. En primer lugar, en cuanto a la demanda de divorcio necesario, este tribunal encuentra que la señora Esperanza Morales Jiménez ha probado satisfactoriamente las causales de violencia psicológica y emocional establecidas en el Código Civil del Estado de Jalisco. La evidencia presentada, incluyendo testimonios médicos, psicológicos y de terceros, demuestra un patrón sistemático de abuso emocional que justifica plenamente la disolución del vínculo matrimonial. Un murmullo de alivio se escuchó del lado de Esperanza. Había ganado el divorcio. En consecuencia, continuó el juez, se declara disuelto el matrimonio entre los señores Esperanza Morales Jiménez y Rubén Santamaría Velasco, con todas las implicaciones legales que esto conlleva. Esperanza sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Después de 15 años,
finalmente era libre. En segundo lugar, respecto al acuerdo prenupcial, este tribunal encuentra que el acuerdo firmado por las partes adolece de vicios substanciales que lo hacen inválido. Rubén se enderezó bruscamente en su silla. Esta no era la decisión que esperaba. La evidencia demuestra que el acuerdo fue firmado por la señora Morales bajo circunstancias de vulnerabilidad emocional, estando embarazada y bajo la promesa explícita de modificación posterior que nunca se cumplió. Más importante aún, las circunstancias que motivaron el acuerdo original, la expectativa de descendencia, nunca se materializaron, lo que cambia fundamentalmente la naturaleza y propósito del contrato. El juez hizo una pausa para tomar agua antes de continuar. Además, este tribunal encuentra que el señor Santamaría utilizó sistemáticamente las pérdidas gestacionales de su esposa como herramienta de manipulación psicológica para mantener la validez de un acuerdo que ya no reflejaba la realidad de la relación matrimonial. Por lo tanto, el acuerdo prenupcial es declarado nulo e inválido en su totalidad. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. Señoría, solicito que se asienten en acta nuestros más enérgicos protestos por esta decisión. El acuerdo prenupcial es un documento legalmente válido que, licenciado Herrera, lo interrumpió el juez firmemente. La decisión está fundamentada en el análisis completo de la evidencia presentada. Puede proceder con las apelaciones que considere pertinentes en su momento. Por ahora, procederé con la lectura completa de la sentencia. Herrera se sentó, claramente frustrado. En tercer lugar, respecto a la división de bienes, habiendo establecido que no existe acuerdo prenupcial válido y considerando las circunstancias específicas de este matrimonio, este tribunal procederá a establecer una división equitativa de los bienes matrimoniales. El juez levantó una segunda carpeta. El patrimonio conjunto de los cónyuges, excluyendo los bienes propios de cada uno, asciende a aproximadamente 240 millones de pesos, incluyendo propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales, cuentas bancarias, inversiones y bienes muebles de valor. Era una cifra astronómica que hizo que varios asistentes en la sala contuvieran la respiración. Sin embargo, este tribunal debe considerar varios factores especiales en esta división. Primero, la señora Morales contribuyó indirectamente al patrimonio matrimonial a través del uso de sus propiedades heredadas por parte de las empresas del señor Santamaría, lo que representa un subsidio no reconocido de aproximadamente 4 millones de pesos en valor presente. Segundo, la señora Morales sacrificó sus propias oportunidades profesionales y de desarrollo personal para apoyar la carrera empresarial de su esposo, lo que constituye una contribución no monetaria, pero valiosa al crecimiento patrimonial. Tercero, el comportamiento del señor Santamaría durante el matrimonio y durante este proceso judicial demuestra un patrón de abuso económico y emocional que debe ser considerado en la compensación. Rubén estaba cada vez más pálido. Podía ver hacia dónde se dirigía la decisión del juez. Por lo tanto, continuó el juez Espinosa, este tribunal ordena la siguiente división de bienes. La señora Esperanza Morales Jiménez recibirá el 40% del patrimonio matrimonial, equivalente a 96 millones de pesos, a distribuirse de la siguiente manera. Las propiedades ubicadas en las colonias Providencia, Chapalita y Zapopan, con un valor conjunto de 45 millones de pesos. El 30% de las acciones de Grupo Empresarial Santamaría, equivalente a 35 millones de pesos. Una compensación en efectivo de 16 millones de pesos, a pagarse en un plazo máximo de 6 meses. El señor Rubén Santamaría Velasco conservará el 60% restante del patrimonio matrimonial, incluyendo la casa principal de las Fuentes, el 70% de las acciones de sus empresas y el resto de las propiedades y cuentas bancarias. La sala estaba en completo silencio. Era una de las divisiones patrimoniales más grandes en la historia del derecho familiar en Jalisco. Además, continuó el juez, considerando las circunstancias especiales del caso y la necesidad de compensar el daño emocional documentado, el señor Santamaría deberá pagar a la señora Morales
una compensación adicional de 5 millones de pesos por daño moral. Rubén finalmente explotó. Esto es un robo. Es un atraco judicial. Esa mujer no tiene derecho a nada de lo que construí. Señor Santamaría, advirtió el juez severamente. Ya fue retirado una vez de esta sala. No toleraré una segunda interrupción. El licenciado Herrera logró controlar a su cliente, pero era evidente que ambos estaban devastados por la decisión. En cuarto lugar, continuó el juez, respecto a las pensiones alimenticias, considerando que la señora Morales ahora posee patrimonio propio substancial y recibirá una compensación considerable del patrimonio matrimonial, este tribunal determina que no hay lugar a pensión alimenticia permanente. Sin embargo, se ordena una pensión transitoria de 200,000 pesos mensuales durante un periodo de 3 años, para asegurar la transición económica de la señora Morales mientras reorganiza sus asuntos financieros. El juez cerró la carpeta principal y tomó otra más pequeña. Finalmente, este tribunal debe dirigirse a las implicaciones más amplias de este caso. El matrimonio es una institución fundamental de nuestra sociedad, pero no puede ser utilizada como mecanismo para la opresión, el control o la anulación de la dignidad humana de cualquiera de los cónyuges. Este caso ha demostrado que la violencia en el matrimonio no siempre es física. El control económico, la manipulación psicológica, el aislamiento social y la anulación sistemática de la identidad personal constituyen formas de violencia que son igualmente destructivas y que deben ser reconocidas y sancionadas por nuestro sistema de justicia. El juez miró directamente a Rubén. Señor Santamaría, usted construyó un imperio empresarial impresionante, y eso merece reconocimiento. Pero construyó ese imperio sobre la base del control y la disminución de otra persona, y eso no puede ser tolerado en una sociedad justa. Luego dirigió su mirada hacia Esperanza. Señora Morales, su valentía para enfrentar esta situación, a pesar de los años de condicionamiento psicológico que sufrió, es admirable. Espero que su experiencia sirva de inspiración para otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares. El juez se puso de pie. Por todo lo expuesto, este tribunal emite la presente sentencia definitiva, la cual entrará en vigor inmediatamente. Las partes tienen derecho a apelar esta decisión dentro del término establecido por la ley. Golpeó su mazo por última vez. Se levanta la sesión. El silencio que siguió al martillazo final duró apenas unos segundos antes de que la sala estallara en conversaciones, aplausos y el ruido de periodistas corriendo hacia las puertas para transmitir la noticia. Esperanza permaneció sentada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Había ganado más de lo que jamás había soñado. No solo su libertad, sino también seguridad económica, y más importante, reconocimiento público de lo que había vivido. Su hermana Guadalupe la abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hermana. Lo lograste». El licenciado Vázquez estaba radiante. «Esperanza, esta es una de las victorias más completas que he visto en mis 30 años de carrera. No solo ganó el caso, sentó un precedente importante para otros casos de violencia psicológica». Mientras se levantaban para salir, Esperanza miró hacia donde estaba Rubén. Su rostro era una máscara de furia y amargura, pero por primera vez en 15 años, ella no sintió miedo al verlo así. Lo que sintió fue una profunda tristeza por lo que podría haber sido su matrimonio si él hubiera sido capaz de amarla como igual, no como posesión. Al salir del juzgado, Esperanza fue recibida por una multitud de periodistas, activistas y simpatizantes que habían seguido el caso. Una joven reportera se acercó con un micrófono. «Señora Morales, ¿cómo se siente después de esta decisión histórica?» Esperanza respiró profundamente antes de responder. «Me siento libre. Por primera vez en 15 años me siento completamente libre. Pero más que la victoria personal, espero que este caso sirva para que otras mujeres sepan que no están solas, que hay recursos legales para protegerlas, y que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad». ¿Qué mensaje tiene para las mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares? Que su valor no está determinado por lo que otros piensen de ustedes, que tienen derecho a ser respetadas, a tomar sus propias decisiones, a perseguir sus propios sueños,
y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. ¿Planea usar su nueva posición económica para algún proyecto específico? Esperanza sonrió, recordando las palabras de su abuelo en la carta. Sí, voy a establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Quiero que tengan acceso a asesoría legal, apoyo psicológico y recursos para independizarse económicamente. Mi abuelo me dejó este patrimonio para que fuera libre, pero también para que ayudara a otras mujeres a conseguir su libertad. Esa noche, Esperanza regresó a su pequeño apartamento de la colonia americana por última vez. Al día siguiente comenzaría el proceso de mudarse a una de las propiedades que había ganado en el juicio, pero quería pasar una última noche en el lugar donde había redescubierto quién era realmente. Preparó una cena simple, quesadillas hechas con sus propias manos, como hacía cuando era joven. Mientras cocinaba, reflexionó sobre el largo camino que la había llevado hasta ese momento. Pensó en la joven de 26 años que había firmado aquel acuerdo prenupcial, tan enamorada y confiada. Pensó en los bebés que había perdido y en cómo cada pérdida había sido utilizada para quebrar un poco más su espíritu. Pensó en los años de silencio, de humillaciones, de sentirse invisible en su propia vida. Pero también pensó en su abuelo Evaristo, quien había trabajado toda su vida para asegurar que las mujeres de su familia tuvieran opciones. Pensó en su madre, quien había guardado el secreto de la herencia durante años esperando el momento correcto. Pensó en su hermana Guadalupe, quien nunca dejó de creer en ella. Pensó en el licenciado Vázquez, quien había luchado por la justicia sin importar las probabilidades. Y pensó en sí misma, en la mujer que había encontrado la fuerza para levantarse, para pelear, para recuperar su voz después de años de silencio. Su teléfono sonó. Era Carmen Ruiz, la antigua empleada doméstica que había testificado en su favor. Señora Esperanza, vi las noticias. Quería felicitarla. Gracias, Carmen. Su testimonio fue muy importante. Señora, durante todos esos años que trabajé en esa casa, siempre supe que usted era más fuerte de lo que parecía. Me da mucho gusto que finalmente el mundo lo vea también. Después de colgar, Esperanza se sentó en su pequeña terraza con una taza de té. La ciudad de Guadalajara se extendía ante ella, iluminada por miles de luces que parecían brillar con nueva intensidad. 3 meses después, Esperanza Morales inauguró oficialmente la Fundación Evaristo Jiménez para el apoyo integral a mujeres en situación de violencia. El evento se realizó en una de las propiedades del centro histórico que había heredado de su abuelo, completamente renovada para albergar oficinas legales, consultorios psicológicos y espacios de capacitación laboral. La fundación ofrecía servicios gratuitos de asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación profesional y ayuda para conseguir vivienda independiente. En sus primeros 3 meses de operación, había atendido a más de 200 mujeres y había logrado resolver exitosamente 15 casos de divorcio en situaciones de violencia doméstica. Esperanza había contratado como directora general a la doctora Patricia Salinas, la psicóloga que había testificado en su caso, y como directora legal a una joven abogada especializada en derechos de las mujeres llamada Ana Sofía Herrera. Señora Morales, le dijo Ana Sofía durante una de sus reuniones semanales, el caso de María Elena Vázquez es muy similar al suyo. Su esposo es un empresario prominente que la ha controlado económicamente durante años. Ella quiere divorciarse, pero tiene miedo de perder a sus hijos. ¿Qué necesita? Principalmente, seguridad económica durante el proceso. Su esposo ha amenazado con dejarla sin nada si procede con el divorcio. Apruebe todos los recursos que necesite y asegúrese de que tenga el mejor equipo legal posible. Esperanza había descubierto que usar su nueva posición económica para ayudar a otras mujeres le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado durante sus años de lujos vacíos con Rubén. Una tarde de junio, mientras revisaba los reportes financieros de la fundación en su nueva oficina, recibió una visita inesperada. Su secretaria le anunció que Cristina Herrera de Santa María estaba en la recepción y pedía hablar con ella. Esperanza dudó por un momento, pero finalmente aceptó recibirla.
Cristina entró a la oficina con una expresión muy diferente a la que había mostrado meses atrás en el apartamento de Esperanza. Parecía mayor, más cansada, pero también más humilde. Esperanza, gracias por recibirme. Por supuesto, Cristina, siéntate. Vine porque quería disculparme. Por todo. Por los años en que fui cómplice silencioso del comportamiento de mi hermano. Por la visita que te hice para convencerte de que aceptaras el arreglo. Por no haber tenido el valor de defenderte cuando debía haberlo hecho. Esperanza la escuchó sin interrumpir. También vine porque quiero ayudar. He estado siguiendo el trabajo de tu fundación, y me parece admirable. Quiero hacer una donación significativa, y quiero ofrecerte mi apoyo para conseguir más recursos de otras familias de empresarios. ¿Por qué, Cristina? Porque durante todos estos años, yo también viví con miedo. Miedo de contradecir a mi hermano. Miedo de perder mi posición en la familia. Miedo de enfrentar la verdad sobre lo que él era capaz de hacer. Tu ejemplo me dio el valor para examinar mi propia vida y hacer cambios necesarios. Cristina sacó un sobre de su bolso. Aquí está un cheque por 5 millones de pesos para la fundación. Es dinero de mi patrimonio personal, no de la familia Santamaría. Esperanza tomó el sobre, pero más que el dinero, lo que la conmovió fue la sinceridad en la voz de Cristina. ¿Cómo está Rubén? Destruido. La empresa está bien, tiene buenos administradores que la mantienen funcionando. Pero él no se ha recuperado de perder el control. Ha intentado apelar la sentencia varias veces sin éxito. Ha contratado detectives para investigarte, esperando encontrar algo que pueda usar en tu contra, pero obviamente no hay nada. Cristina suspiró. El hombre que una vez pareció invencible ahora pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio, obsesionado con la idea de que fuiste tú quien lo derrotó. No puede aceptar que una mujer a la que consideraba inferior haya resultado ser más inteligente y más fuerte que él. Lo siento por él, dijo Esperanza, y sorprendentemente, era verdad. Siento que haya desperdiciado su vida y la mía en esa obsesión por el control. Podríamos haber sido felices si él hubiera sido capaz de amarme como igual. Un año después del juicio, Esperanza estaba en la terraza de su nueva casa en la colonia Providencia, una propiedad hermosa pero no ostentosa que había renovado con un estilo que reflejaba su personalidad real, no la imagen que Rubén había creado para ella. Estaba preparando tamales para una pequeña celebración. La fundación había cumplido su primer aniversario y había ayudado a más de 1000 mujeres a recuperar sus vidas. Entre las invitadas estaba María Elena Vázquez, quien había ganado su caso de divorcio y ahora trabajaba como coordinadora de programas en la fundación. Señora Morales, le dijo María Elena mientras ayudaba a extender las hojas de maíz. Nunca podré agradecerle suficientemente lo que hizo por mí. María Elena, lo que hice por ti fue darle recursos para pelear. Pero quien peleó y ganó fuiste tú. Aún así, sin su ejemplo, yo nunca habría tenido el valor de empezar. Esa noche, mientras las mujeres compartían historias y planes para el futuro, Esperanza reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Ya no era la mujer asustada que había vendido tamales en Tlaquepaque, ni tampoco era la esposa sumisa que había vivido como prisionera dorada en las fuentes. Era simplemente Esperanza Morales, una mujer libre, próspera y dedicada a usar su experiencia y recursos para hacer del mundo un lugar más justo para todas las mujeres. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Guadalupe, quien había decidido mudarse de vuelta a Guadalajara para ayudar con la fundación. Hermanita, vi la entrevista que te hicieron en Televisa. El abuelo estaría muy orgulloso. Esperanza sonrió mirando hacia el cielo estrellado de Guadalajara. Sabía que su abuelo Evaristo había tenido razón. La verdadera riqueza no estaba en lo que se acumula, sino en la libertad que se puede conseguir para uno mismo y para otros. Al día siguiente, comenzaría a trabajar en un nuevo proyecto, un libro sobre su experiencia que esperaba ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de violencia psicológica y económica. Había decidido titular el libro La herencia de la libertad, en honor a las palabras de su abuelo. Por primera vez en su vida adulta, Esperanza se acostó esa noche sin miedo, sin ansiedad, sin la sensación de estar viviendo la vida de otra persona.
se acostó siendo completamente dueña de sí misma, de sus decisiones y de su futuro. Y en algún lugar de la ciudad, en su mansión vacía de las fuentes, Rubén Santamaría se quedó despierto una noche más, incapaz de entender cómo la mujer que había considerado su posesión más dócil había resultado ser su igual más formidable. La justicia, después de todo, había prevalecido. Y Esperanza Morales había demostrado que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de tener el valor de liberarse a sí mismo. Y hasta aquí llega esta increíble historia de justicia y superación. ¿Qué te pareció el desenlace del caso de Esperanza contra Rubén? ¿Crees que la decisión del juez fue justa? ¿Conoces alguna historia similar de mujeres valientes que lucharon por recuperar su dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas y conocer tus experiencias. Si esta historia te emocionó, te indignó o te inspiró, no olvides darle like al video para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que más personas puedan escuchar historias como esta. Y suscríbete al canal. Cada semana traemos nuevos casos reales llenos de drama, justicia y lecciones de vida que no te puedes perder. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos el próximo episodio. Comparte este video con esa persona que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperar su libertad y dignidad. Nos vemos en el próximo caso.